Hola a todos, sean bienvenidos a este documental donde les contaremos la historia de la revista Trocha y la revista Oriente, revistas que marcaron la historia del departamento del Meta y los Llanos Orientales. Revista Trocha, un ejemplo de independencia. La revista Trocha fue fundada por Leonidas Castañeda, que desde hace años había concebido la idea de fundar una revista. Por 22 años fue la revista más importante de la Orinoquía, la cual es ejemplo para los actuales y futuros medios de comunicación. Con su lema, Un atajo del llano hacia Colombia, se lanzó el primer ejemplar el 28 de junio de 1974. La revista Trocha dejó huella por su objetividad, independencia y verticalidad, porque además de los artículos de información y análisis, sentaron procedentes las columnas de opinión. Algunas de sus columnas fueron Trochando de Nelson Augusto López, la columna de Yo 1, Plumazo de Leonidas, Desfoque del pseudominio Cuiva, Óscar Alfonso Pavón, Pista de copleo de Reg Morgan, Mirador crítico de Pedro Espina, entre otros. En la revista Trocha de Leónidas Castañeda era muy leída la columna titulada Maguiña, cuya autoría se desconoce, aunque siempre se comentó que era escrita por varias personas, entre ellas el abogado Julio Bonilla Reyes, Eduardo Espinel Riveros y el propio Leónidas. Dicha sección, además de ser muy urticante, como el origen de su nombre, era muy crítica con la gestión y las actitudes de políticos, gobernantes y funcionarios. Su estructura y composición se basaba en un formato sutil y audaz, que mostraba con claridad lo que el lector quería conocer, siendo beneficioso para los profesionales que mes a mes publicaban sus datos personales con el ánimo de recibir una contratación. Contaba con secciones como el plumazo, cartas a Trocha, a tomar tintico, denuncias, trochas por el mundo, profesionales, apuntes agropecuarios, deportes, el poema y fotorrecuerdo. Este contenido generando interacción con el lector, permitiéndole expresarse a través de cartas y exponiendo sus puntos de vista. Cada una de sus páginas era delimitada por 2 o 4 columnas divisoras que permitían organizar los temas a tratar y también tener una estructura mucho más formal y precisa. El tamaño de sus hojas fue variando los primeros años con una medida de 16 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto, hasta alcanzar un diámetro de 22 centímetros de ancho por 23.5 centímetros de alto, haciendo su presentación mucho más amplia. En cuanto a las relaciones de los periodistas con gobernantes por concesión de la pauta publicitaria, son numerosas las situaciones registradas. En cuanto a retaliación por comentarios de algunos medios, estos impusieron vetos y con ello la suspensión de publicidad. Tal es el caso de la discriminación y suspensión de la pauta solar sobre la revista Trocha y el diario del Meta por los gobernantes Hugo Villegas Gómez y Alfonso Ortiz Bautista. La revista Trocha fue un ejemplo de esfuerzo periodístico que por más de 2 décadas sostuvo una ardua lucha con la palabra y las ideas. Fue una revista de carácter crítico en el departamento del Meta y la Orinoquía. Sí, yo llegué a Villavicencio después de haber estudiado en Bogotá en el año 1982. Ustedes no habían nacido. Y llegué como director de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Allá estuve 11 años. Y tuve una muy buena amistad con Leonidas, que tenía su revista Trocha. Y Leonidas era un periodista, primero empírico, que no tuvo estudios. Leonidas fue gerente, secretario, mensajero, cobrador, secretaria, el que hacía la oficina, él hacía todo. Esta revista la traía de Bogotá, cada 8 días iba a traerla. Cada mes, esta revista era mensual, y la traía cada mes. A él le tocó el problema de Quebrada Blanca. Ese día de junio, 28 de junio de 1974, él venía con su revista Trocha, y allá le tocó dejar parte de su trabajo, que no pudo pasarlo. De manera pues que Leonidas fue una persona para esa época nuestra maravillosa, por
porque no se le agachaba a nada. Lo que tenía que decir, lo decían. Lo que pasa es que en esa época se utilizaba mucho el seudónimo. Sí. Y entonces había uno, por ejemplo, que llamaba Magiñá. Magiñá, que ahí aparece la columna de Magiñá. Muy famosa, sí, leímos por ahí. Y entonces era muy fuerte y a todos los políticos les enfurecía que hablaran de ellos en Magiñá. Una ocasión le dije yo a Leonidas, ya cuando estaba cerrando sus escritos y todo, ya eso era año por ahí 1997, 98, le dije, oiga Leonidas, ¿quién es Magiñá? Y me dijo, ¿usted sabe guardar un secreto? Le dije, se lo prometo, guardo el secreto. Me dijo, yo también. No sabemos. Esa fue una enseñanza grandísima que me dejó Leonidas. Me dijo, ¿usted sabe guardar un secreto? Le dije, yo también. Y entonces me quedé sin saber quién era Magiñá. De manera pues que esa era una de las columnas más leídas porque iban en contra del político de la época, ¿no? Hay fuertes comentarios contra Jorge Ariel Infante, contra Leovigildo Gutiérrez, que eran los personajes de esa época. ¿Y usted cómo conoce a Leonidas? Yo estaba en la Cámara de Comercio y él llegó a solicitarme que le diera publicidad para la revista. Y le di un cuadrito ahí como una cosita de esta. Por ahí debe estar la publicidad de la Cámara de Comercio. Y con eso nos conocimos. Y entonces le dije, permítame que yo escriba algo en su revista. Dijo, lo que quiera. Y ahí seguimos encontrándonos muy a menudo. ¿Usted qué profesión tiene? Yo soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Modelo 81. ¿Y esta es su familia? Esa es mi familia. Esa es mi familia, sí. ¿Sus hijos? Mi señora, mi hijo mayor, Andrea, Juliana y Néstor Fabián. Bueno, de la revista Trocha es poco lo que te puedo contar, ¿sí? Recuerdo a don Leonidas, era un hombre muy pausado, era un hombre ya entrado en años, y era una persona muy callada, pero que pareciera que él hablar a través de su revista. Era una revista que para la época de Villavicencio era una revista muy crítica, era muy independiente, ¿sí? Don Leonidas fue una persona que hizo un periodismo independiente aquí, un periodismo muy serio y muy responsable. Era una revista que prácticamente no recibía pauta oficial, ¿sí? Era una revista que sostenía con empresa privada, con los amigos, de todo. Pero era una revista que sus contenidos editoriales eran propios, ¿sí? Había mucho trabajo de investigación ahí. No era información de los gobiernos como tal, sino que él criticaba mucho los gobiernos. De hecho, su estirpe liberal, don Leonidas, hablaba mucho de que él había sido guerrillero de la época de las guerrillas liberales de los llanos. Entonces, como que esa rebeldía también la expresaba a través de la revista Trocha. Él la sacaba, era mensual, la revista era mensual, pero la revista solamente salía de los meses de febrero a diciembre. En el mes de enero no sacaba revista, porque pues lo que era el mes de diciembre él se lo dedicaba a la familia, decía que era época de Navidad, entonces estaba dedicado entonces no trabajaba la revista para enero. Y en enero retomaba las labores para poder sacar la revista a partir de febrero. Él la imprimía en Bogotá. Y además de algunos sitios donde la vendía, pues él mismo se encargaba de distribuirla donde los amigos y de llevarla. Yo recuerdo cuando él se la llevaba a mi papá, allá a Potorrera, solamente le llevaba su revista. Revista Oriente. En sus años de existencia, este medio noticioso logró hacerse a una amplia experiencia exitosa en medios de comunicación en el Meta y los Llanos Orientales.
La idea nació de un colectivo de Miguel Ortiz Castillo, un líder demócrata con ideologías de izquierda que en su primera etapa confluyeron muchos factores para su salida a circulación, pero principalmente la necesidad de tener un medio de comunicación diferente a los que había en ese momento. Se unió con Rogelio Gómez Díaz y Julio Daniel Chaparro Hurtado. También fue llamado a ser su editor Jaime Fernández Molano. Empezaron a trabajar por tener un medio de comunicación independiente, de opinión y que le sirviera a la región y a la comunidad. A mediados de 1986 salieron a circulación y se mantuvieron durante 6 años, marcando una importancia tal que jaloneaba procesos y se comprometía con el desarrollo de la región, hasta el punto que agenciaban muchas luchas y batallas, como en el caso del gas natural domiciliario, la construcción de la vía al llano, y también se tuvo una participación activa en la información sobre los procesos de paz. Estos espacios le merecieron a la revista un reconocimiento importante en la opinión pública, de tal suerte que llegaron a producir hasta 5.000 ejemplares mensuales. Fue un proyecto significativo que hizo parte del éxito de la revista. Nunca tuvo problemas financieros, siempre se sostuvo y mantuvo un equipo destacado de trabajo. Fruto de ese trabajo serio y responsable es que del seno de la revista sale a laborar al periódico El Espectador el periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado, por una entrevista que le hizo a Marisol Cano. Entre 1990 y 1991, por algunas inconformidades de un integrante del equipo de trabajo, hay una ruptura, pero la revista Oriente continúa unos 3 o 4 años más. Uno de los aspectos que la hizo exitosa fue la dedicación al sector agropecuario, y buena parte de las empresas de ese sector se vincularon publicitariamente con la revista, brindándole mucho apoyo financiero. El compromiso de la revista era serio. Cuando se trataba de jalonar procesos, especialmente y con relación al sector agropecuario, el sector arrocero, sus movilizaciones y marchas en demanda de mejores condiciones de mercadeo y de precio. Fundamentalmente, la revista Oriente dedicó gran parte de sus esfuerzos a la investigación periodística de los artículos de opinión. Aunque reconocen que en los inicios de la parte técnica fue bastante duro y les tocó trabajar prácticamente con las uñas, pero se convirtió en una de las empresas que trajo un equipo de computación en 1987, mejorando las condiciones de diseño y diagramación. Otro momento para la revista fue el asesinato en Segovia, Antioquia, del periodista Julio Daniel Chaparro, que aunque estuviera vinculado al tiempo, era un punto de apoyo importante para la revista, pues él seguía haciendo sus columnas en el medio. Tras la separación de Oriente, Miguel Ortiz siguió con la revista Oriente, Rogelio Gómez partió y ahí surgió Oriente 2000. Eran revistas totalmente diferentes, Oriente con una inclinación más política al estilo de Revista Semana y Oriente 2000 con un carácter artístico y cultural. El director de la segunda etapa fue Jaime Fernández Molano en Oriente 2000, quien se destacó por seguir llevando la revista con independencia en el poder editorial. La independencia del poder. Creo que fue un periodismo que se hizo con mucha independencia. Hicimos investigaciones serias. Fue muy importante también Carlos Julio Pérez cuando era independiente y cuando ejercía. Y mucha gente, se reunió gente que el profesor Venegas, por ejemplo, era columnista. Bueno, ahora que recuerdo, mucha gente muy valiosa y que realmente quería ser independiente frente a eso. Entonces yo creo que la independencia frente al poder y básicamente el poder político, eso fue lo que marcó a este proyecto de Oriente desde que nació hasta que finalizó. Esta revista prescindía del diseño habitual de la revista que presentaban los lectores una diagramación más acorde con los modelos usuales para la publicación de artículos de tesis. Su intención era que de esta forma facilitara la lectura. La revista Oriente tuvo dos temporadas, dos épocas. Una donde trabajaban Rogelio Gómez, que era el director. Rogelio, tiempo después, fue periodista, fue el director de Radio Periódico Al Minuto. Trabaja también Carlos Julio Pérez, el profe Pérez. Miguel Ortiz, que era el de la imprenta del siglo XX, ahí la imprimían. Trabajaba Miriam ahí, que era la esposa, en ese entonces la esposa de Miguel.
Miguelito. Trabajaba, ¿quién más trabajaba? Julio Daniel Chaparro. Trabajó también en la revista, yo trabajé con Julio Daniel Chaparro ahí. Yo trabajé algunos años en la revista Oriente y ellos eran los compañeros de trabajo. Era una revista muy bien hecha, con mucho trabajo de investigación. Tengo varias anécdotas con Julio Daniel Chaparro ahí, cuando salíamos a hacer reportería, incluso en Bogotá una vez fuimos, que tuvimos que salir corriendo de Bogotá como a las 2 de la mañana a la Candelaria porque me despertó diciendo que nos iban a matar. Y nos vinimos hasta la 27 Sur. En esa época el bus para Villavo se cogía en la 27 Sur, con décima. Y a esa hora en un taxi yo cada ratico miraba para atrás y yo no veía que nadie nos seguía. Y nos dice, como Daniel Chaparro. Estaba también Lucho, no recuerdo el apellido de Lucho Casas también estaba ahí. Y estaba Néstor, no recuerdo, le decían Néstor Rojas. Aunque Néstor y Lucho no escribían, pero tengo entendido que ellos eran socios de la revista. Era una revista muy liberal, también muy independiente. Tenía todos los matices de una revista de izquierda, ¿cierto? Tiempo después, otra de las anécdotas es que cuando ya la revista se había acabado, habían cerrado la primera parte, y cuando hubo la desmovilización del M-19, yo recuerdo que aquí en el Hotel Villavicencio hicieron una rueda de prensa para mostrar a algunos integrantes que por ese movimiento iban a participar en las elecciones a Congreso. El candidato era Fabio Mariño, creo que, no recuerdo. Y cuando yo fui a la rueda de prensa, vi a muchos amigos de la revista Oriente, y ahí me enteré que ellos hacían parte, o eran muy cercanos a ese movimiento. Yo trabajé con ellos, yo la verdad no tenía ni idea. Sí, pues les conocí su sentimiento, su cercanía con la izquierda, pero pues nunca pensé que fuera tan cercana al movimiento 19. E incluso años después, hablando con Miguel Ortiz, Miguel tenía un Daihatsu y en ese nos movíamos para hacer alguna reportería o cuando se iba a repartir la revista. Miguel me decía, siempre él contaba que en ese Daihatsu se movilizaron varias de las 5.000 armas que se robaron en el Cantón Norte del M-19. Miguel sufranaba mucho de eso. Es una revista que se hacía con muy buen material, tanto editorial como el papel físico, ¿no? Era una revista que también para la época en Villavicencio pues no eran muchos los medios escritos. Estaba, además de la revista Oriente y Trocha, también estaba Diario del Meta, pero pues el Diario del Meta era un papel periódico. El papel de la revista Trocha era un papel satinado y el papel de la revista Oriente era un papel propalcote, ¿sí? Es lo que recuerdo de eso. Después la cerraron, se terminó, quebró, ¿sí? Y después, años después, Rogelio Gómez montó Revista Oriente 2000, ¿sí? Pero pues tampoco duró mucho tiempo.